Alan, ¿puedes pasar a HH? ¿Un momento? Levanté la vista de mi pantalla, con el corazón latiendo algo más rápido. Después de 23 años en Paramount Logistics, conocía cada tono, cada mirada, cada cambio en la atmósfera, y este se sentía extraño. Caminé lentamente por el pasillo, pasando por las caras familiares de personas a las que había asesorado, con las que había colaborado, a las que había sacado adelante tras noches sin dormir. Nadie hizo contacto visual. En la oficina de RRHH, Karen Wolf, nuestra VP de riesgo, estaba sentada con Megan de RRHH, con una tableta abierta y una expresión ilegible. Alan, dijo Karen, sin molestarse en levantarse. Hemos revisado los registros de actividad internos. Parece que tus credenciales se utilizaron para acceder y alterar archivos de cumplimiento restringidos. Eso es una violación directa de la política de la empresa. Parpadeé una vez. Disculpe. Ella empujó una carpeta de Manila sobre la mesa. Registros, capturas de pantalla, direcciones IP, todas apuntando a mi inicio de sesión. Pero no había tocado ese sistema en semanas. Este no fui yo. La evidencia dice lo contrario, respondió ella secamente. Con efecto inmediato, estás despedido. Por favor, recoge tus pertenencias. Seguridad te escoltará fuera. 23 años. Sin advertencia, sin reunión, sin investigación. Solo una ejecución silenciosa disfrazada de política. Me levanté lentamente asintiendo una vez, sin arrebato, sin súplica. Solo un cálculo silencioso. Pude ver cómo querían que esto se viera, como un corte limpio, pero no lo era, ni siquiera cerca. Mientras caminaba de regreso a mi oficina, los ojos me siguieron. Breves destellos de lástima, confusión, miedo. Mi placa con mi nombre ya no estaba. El edificio que una vez fue mi segundo hogar ahora se sentía extraño, desinfectado. Seguridad no dijo una palabra mientras empacaba mis cosas. Foto enmarcada de Lucía y los chicos. El juego de pluma de madera que obtuve tras el lanzamiento de la automatización del almacén. Una suculenta medio muerta que nadie más regó nunca excepto yo. Mientras me acompañaban, Karen ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Megan ofreció una sonrisa tensa y sin sentido. Una vez afuera, me quedé de pie un segundo más de lo necesario, mirando la torre de cristal que había ayudado a construir desde cero. Mi credencial había sido desactivada, mi nombre borrado, pero habían cometido un error crítico. Pensaron que me marcharía en silencio. La casa estaba en silencio cuando llegué. Lucía estaba en casa de su hermana, los chicos crecidos y fuera del estado. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, con las manos cruzadas como si todavía estuviera esperando que me volvieran a llamar, para explicar, para defenderme, para demostrar que estaban equivocados. No llegó ninguna llamada. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminaba, no con simpatía, sino con silencio. Viejos contactos desaparecieron de Slack. Mi correo electrónico de la empresa fue bloqueado. Sin llamadas, sin mensajes, solo un silencio inquietante que lo decía todo. Luego llegaron los susurros. Fue atrapado cambiando datos de cumplimiento. Seguridad marcó su inicio de sesión. Probablemente se sintió demasiado cómodo después de tantos años. La historia se extendió rápido, el tipo de chisme que florece en salas de descanso y llamadas de conferencia rancias. La línea oficial de la empresa, violación de la política. Eso fue todo. Lo suficientemente vago para alimentar cada peor suposición. Nadie preguntó mi versión. Nadie se atrevió. En un lugar como Paramount, la proximidad al escándalo es una enfermedad que acaba con carreras. Más seguro mirar hacia otro lado, fingir que nunca había estado allí, excepto que sí lo había estado. Desde 1999. Yo estaba allí cuando éramos solo 10 tipos en un almacén alquilado con sillas plegables y módems de acceso telefónico. Construí el primer sistema de seguimiento logístico, con una computadora portátil y Red Bull. Había entrenado a la mitad del equipo técnico actual, parcheado sistemas a las 3 a.m., trabajado en días festivos mientras los ejecutivos enviaban correos electrónicos de aprecio desde centros turísticos de playa. Nunca pedí un ascenso. Nunca luché por el crédito. Simplemente hice las cosas. Y ahora yo era el tipo al que borraron. De la noche a la mañana. Como un archivo dañado demasiado peligroso para recuperar. Me senté en el garaje durante la mayor parte de la tarde, hojeando viejas carpetas. Todavía tenía registros del sistema en memorias USB, diagramas de flujo anotados, incluso el árbol de contraseñas original que escribí cuando lanzamos FleetSync 3. No porque fuera paranoico, porque me importaba, porque sabía que alguien tenía que hacerlo. No solo me despidieron, intentaron convertirme en un cuento aleccionador, pero olvidaron quién era. No era solo un tipo que fichaba durante 23 años. Yo era el sistema.
y alguien acababa de acceder a él sin saber qué puertas habían dejado abiertas. Para el martes, el aguijón se había atenuado. Lo que lo reemplazó fue algo más frío, claridad. Me senté en la mesa del comedor con un bloc de notas y una taza de café que se había enfriado hace horas, escribiendo todo lo que podía recordar. La acusación fue precisa. Acceso no autorizado a archivos de cumplimiento restringidos usando mi inicio de sesión. Seguí repitiendo el momento en que Karen deslizó esa carpeta de Manila sobre la mesa como si fuera un destino sellado. Pero algo iba mal. No había iniciado sesión en ese sistema en semanas. Luego llegaron los recuerdos, cosas que había descartado en ese momento. Un ping de Slack a las 3:17 a.m. del bot de seguridad sobre una sesión en nuestro servidor de cumplimiento, desde mi dirección IP. Yo estaba dormido. Hace unas semanas, intenté abrir un archivo de cumplimiento de la flota y recibí un mensaje de acceso denegado. Megan NIT lo descartó. Actualización de permisos de rutina. Yo había construido ese archivo. Mi acceso no era algo que debiera revocarse jamás. Y luego estaba la transferencia. Hace 3 meses, Paul Méndez, joven, listo y recién ascendido, comenzó a sentarse en más reuniones mías. Karen había planteado la idea casualmente. Es solo planificación sucesoria, Alan. Tienes más de 20 años de conocimientos. Necesitamos proteger eso para el futuro. No lo cuestioné. Incluso le di a Paul acceso a mi centro de documentación interna, credenciales de nivel administrador, bóvedas encriptadas, diagramas de arquitectura. En ese momento, pareció tutoría. Ahora parecía evidencia. Abrí mi computadora portátil personal y saqué mi unidad de trabajo archivada. Todavía tenía mis antiguos registros de tareas, guardados por costumbre. Cada archivo que toqué quedó registrado. Cada sistema al que accedí. Nada coincidía con los archivos que dijeron que había vulnerado. La línea temporal estaba equivocada. Mis huellas no estaban en esto, pero las de alguien más sí. Me recosté en mi silla, el bloc legal ahora lleno de líneas de tiempo, signos de interrogación, y un nombre escrito 3 veces en mayúsculas. Paul Méndez. No solo me despidieron por un malentendido, alguien me había tendido una trampa, e iba a descubrir por qué. Empecé con mi archivo de bandeja de entrada, una característica poco conocida del antiguo sistema de correo electrónico que habíamos eliminado gradualmente hace 2 años, todavía se ejecutaba silenciosamente en segundo plano, copia de seguridad automatizada en mi unidad en la nube. Nadie lo había desactivado nunca. El nombre de Paul apareció 162 veces en los últimos 4 meses. Se reenvió enlaces internos a sí mismo. Me pidió credenciales de administrador heredadas, por si acaso alguna vez estoy de guardia solo. Solicitó copias de los registros de auditoría que le dije que no era necesario revisar. Siempre cortés, siempre deferente. Como un estudiante. O un espía. Escaneé las invitaciones del calendario. Había programado una sincronización recurrente todos los viernes, alegando que era para mantenerse alineado con los flujos de trabajo de cumplimiento. Lo curioso es que nunca hacía preguntas. Solo observaba, tomaba apuntes. Sonreía mucho. En aquel entonces, me dije que estaba ansioso. Chico, listo. Ahora lo sabía mejor. Esto no era una transferencia. Era una eliminación gradual. Paul había asumido lentamente tareas que nunca me dijeron que abandonara. 2 semanas antes de que me despidieran, había presentado una solicitud de cambio a mi nombre. Algo que solo noté ahora, enterrado en una cola del sistema. Y 2 días antes de eso, envió un correo electrónico FIBLEUI a Karen, resumiendo un riesgo de cumplimiento que solo yo habría conocido. Solo yo debería haber podido acceder. No estaba aprendiendo los trucos. Estaba construyendo un caso. Karen había mencionado proteger al equipo para el futuro. Había asumido que se refería a la planificación de la jubilación. Ahora se parecía mucho a una sucesión saboteada. Y lo peor, funcionó. Le había entregado todo, por confianza, por lealtad, por esa cortesía profesional que gente como Karen explota, y gente como Paul convierte en arma. Miré hacia abajo a la creciente pila de notas a mi lado. Diagramas, registros, correos electrónicos, todos apuntando al mismo patrón. Esto no era un descuido. Fue algo calculado. Y si yo tenía razón, Paul no actuó solo. Guardé todo en una unidad flash y la encerré en la caja fuerte tras la estantería del garaje. Luego me quedé mirando mi pantalla un rato más. El perfil sonriente de Paul en LinkedIn devolviéndome la mirada. Gerente de cumplimiento digital. Decía, puede que se haya arreglado para echarme, pero estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando intenta superar al tipo que construyó el laberinto. Llamé a Leo un jueves por la noche. Contestó al segundo tono, con la voz crepitando con estática desde cualquier tugurio del campus en el que estuviera. Tío Al, ¿todo bien? Leo tenía 24 años.
Era brillante con las computadoras, y no era el tipo de chico que hacía muchas preguntas. Le dije que necesitaba ayuda con un viejo proyecto de trabajo que requería excavar a través de algunas copias de seguridad archivadas. No necesité decir más. Ya estaba arrancando su equipo antes de que terminase la frase. 2 horas más tarde, estaba en la mesa de mi cocina con una computadora portátil para juegos, 3 bebidas energéticas y un analizador USB que parecía sacado de una peli de ciencia ficción. Conectamos una de mis unidades externas, la vieja que había usado para reflejar mis sistemas más por costumbre que por necesidad. Ese hábito estaba a punto de ser útil. ¿Guardaste registros de actividad completos?, preguntó, algo impresionado. Desde 2012, Leo silbó. Los hábitos de seguridad de los boomers al final son útiles. Comenzamos a examinar los metadatos. Intentos de inicio de sesión, rastros de acceso a archivos, historiales de versiones. Los dedos de Leo bailaban sobre el teclado como si estuviera desactivando una bomba. Aquí, dijo después de media hora. Esta entrada está desactivada. Sacó una sesión de 2 noches antes de que me despidieran. Mostraba un inicio de sesión desde mi cuenta, pero la dirección IP no coincidía con mi casa, teléfono u oficina. Fue enrutado mediante una VPN. Enmascaramiento descuidado. Aún más descuidado, la hora de acceso era 2:08 a.m. y tenía imágenes de la cámara de seguridad que mostraban que estaba durmiendo en casa. Entonces encontramos el premio mayor. Los registros de cambios habían sido alterados manualmente. Marcas de tiempo de sesión desalineadas. Alguien había falsificado mi acceso. Mal hecho. La estructura de comandos usaba atajos que nunca usaba. Convenciones de nomenclatura que nunca permitiría. Era alguien haciéndose pasar por mí. Pero no lo suficientemente bien. «Puedo escribir un script para rastrear anomalías», ofreció Leo. «¿Puedes hacer que sea legible para alguien sin un título en informática?». Él sonrió. «¿Quieres convertirlo en un arma? Quiero que sea innegable». Copié todo a una nueva unidad encriptada. La etiqueté con cinta adhesiva. Verdad. Había pasado mi carrera protegiendo datos. Ahora me estaba protegiendo a mí. Y apenas estaba empezando. Comenzó con un nombre de archivo que casi pasé por alto. El informe forense de Leo enumeró una ruta de carpeta. Internal, Audit, Q3, Draft, Final, V2, Docs. Ese final, V2, olía exactamente a encubrimiento corporativo. Todavía tenía acceso a algunos recursos compartidos remotos. Permisos fantasma que nadie había revocado aún. Uno de ellos conducía al servidor de archivos del departamento de riesgo. Enterrado bajo títulos inocuos y hojas de cálculo áridas, estaba el borrador en cuestión. Lo abrí y me quedé mirando el primer párrafo como si me hubiera golpeado en el pecho. Los hallazgos sugieren que Alan Reyes demostró negligencia grave al monitorear el acceso al sistema, y no cumplió con los protocolos actualizados de datos financieros, como se describe en la Directiva de Seguridad de 2023. Lo leí 2 veces. No solo me acusaban de un error, sino que estaban reescribiendo la narrativa, convirtiéndome en chivo expiatorio. Una responsabilidad. Un cabeza de turco conveniente en un memorándum destinado solo a ojos ejecutivos. La firma del autor lo decía todo. Paul Méndez. La marca de tiempo de aprobación, 4:17 p.m., 2 días antes de que me llamaran a RRHH. ¿Y quién lo había aprobado? K. Wolf, vicepresidenta de riesgo, mi jefa de hacía 6 años. Abrí el historial de versiones del documento. Paul había revisado el informe 4 veces en 48 horas. Cada versión se volvía más dura. Lo que comenzó como una desviación notada, se transformó en un fallo crítico. Lenguaje diseñado para incitar al miedo en una sala de juntas, para justificar una acción rápida. No había registros del origen, sin citas, solo opinión disfrazada como auditoría. Me dio vueltas el estómago. No habían investigado nada. Habían orquestado el resultado, convertido la política en un arma, y allanado la rampa de salida con excusas preaprobadas. Copié el memorándum, los metadatos, los registros de versión, todo. Luego saqué un antiguo hilo de correo electrónico de hace 2 años, donde había expresado mi preocupación por el acceso de administrador demasiado centralizado, y había solicitado auditorías internas. Karen lo había descartado. La redundancia no es un riesgo, Alan. Es agilidad. Ahora estaban fingiendo que nunca me hubiera importado. Etiqueté esta carpeta de archivos como mentira. Si Paul allanó el camino, Karen puso el pavimento. Y estaban a punto de descubrir que yo había estado construyendo mi propio desvío. ¿Alguna vez has oído hablar de un blog llamado Nullcert?, preguntó Leo la noche siguiente, a mitad de su tercer Red Bull. Estaba escuchando a medias hasta que añadió: tiene una publicación de denuncia sobre alguien llamado P. Méndez.
Dice que hundió la carrera de un ingeniero senior en Vectra Systems en 2019. Eso captó toda mi atención. Leo giró su pantalla hacia mí. La publicación tenía 2 años. Era anónima y estaba enterrada en un sitio para trabajadores de TI descontentos y exempleados de seguridad de la información. El título decía: Cuando te echan y el tipo nuevo sonríe demasiado. La historia era casi palabra por palabra lo que me había pasado a mí. Un arquitecto de sistemas de mucho tiempo renunció, repentinamente después de ser acusado de manipulación de auditoría. La auditoría había sido escrita por un jefe de cumplimiento, recién ascendido que se había unido a la empresa 6 meses antes. Su nombre no fue revelado, pero las iniciales, PM, aparecieron más de una vez, y un comentario mencionó una actualización de LinkedIn que mostraba a alguien llamado Paul Méndez comenzando un nuevo puesto poco después. Hice clic en el perfil. Allí estaba: Coordinador de Cumplimiento Digital, Vectra Systems. Junio de 2018, agosto de 2019. 3 meses después, se unió a Paramount. Las fechas coincidían. El patrón era evidente. Paul no solo tropezó con estas oportunidades, sino que las creó. Escenarios elaborados, senderos forjados, amenazas eliminadas. No era ambición, era precisión, un golpe silencioso vestido con hojas de cálculo y cadenas de correo electrónico. Y de alguna manera, seguía encontrando personas en el poder dispuestas a mirar a otro lado. O peor, personas como Karen, dispuestas a seguir con el juego. Me recosté en mi silla, mirando el tenue brillo de la pantalla. Esto no es nada personal, dije en voz alta. Es protocolo. Leo me miró. ¿Y ahora qué? Ahora, dije. Dejamos de tratar esto como una vendetta. Me volví hacia la unidad encriptada sobre el escritorio. Esto no es venganza. Cogí un Sharpie y escribí una nueva etiqueta en la parte superior. Archivo de caso. Manual de estrategia de Méndez. Porque no se trataba solo de lo que me habían hecho a mí. Se trataba de lo que habían hecho antes. ¿Y a quién podrían intentar hacérselo después? No había pensado en esa ubicación externa en años. Tercer trimestre. Año fiscal de 2020. Estábamos en un centro de conferencias en Scottsdale. Uno de esos retiros corporativos donde los ejecutivos bebían escocés caro mientras pretendían que la creación de equipos era algo más que un teatro de relaciones públicas. Karen me había apartado después del panel final. Dijo que quería consultarme algo. Nos sentamos en una mesa de patio mientras los demás se mezclaban cerca del bar. Ella se inclinó y bajó la voz. Vamos a hacer una adquisición silenciosa el próximo trimestre, dijo. Necesitamos cierta flexibilidad con los registros de aprobación financiera. Fruncí el ceño. ¿Qué clase de flexibilidad? Solo deshabilitar temporalmente ciertas comprobaciones de cumplimiento, dijo, con demasiada indiferencia. Solo por 2 semanas. Solo hasta que las cosas estén finalizadas. Recuerdo haberla mirado, realmente mirándola. Ella no estaba nerviosa. Ella no estaba insegura. Ella me estaba poniendo a prueba. Le dije que no. Rotundamente. Ese tipo de solicitud no solo era poco ética, sino que era casi ilegal según el cumplimiento de SOX, especialmente con el tipo de datos de proveedores que manejábamos. Ella no insistió, solo sonrió con fuerza y dijo: supuse que dirías eso. Esa conversación nunca apareció en las notas de la reunión. Nunca llegó a través de los canales oficiales. Pero lo había documentado de todos modos. Esa noche, en mi habitación de hotel, había abierto mi diario de trabajo encriptado, un hábito que había comenzado cuando me pidieron que borrara silenciosamente datos durante una antigua auditoría de adquisiciones. Registré todo: la conversación, el lenguaje, la marca de tiempo, incluso la forma casual en que dobló su servilleta mientras me pedía que infringiera las directrices federales. Y no me había detenido ahí. Karen había hecho un seguimiento por teléfono una semana después. Grabé la llamada. Alan, todos estamos jugando al mismo juego, había dicho. Se trata solo de conocer las reglas. Había guardado el archivo, lo había encriptado y lo había enviado por correo electrónico a una dirección de copia de seguridad personal que rara vez usaba. Luego me olvidé de ello, hasta ahora. Me tomó 20 minutos encontrarlo de nuevo. El correo electrónico todavía estaba allí. También lo estaba el archivo .wob adjunto, etiquetado: Karen, riesgo, Flex, 2020. Lo reproduje una vez. Su voz llegó con claridad. Calmada, profesional, incriminatoria. Pensaron que me habían eliminado con un memorándum y seguridad. Lo que no sabían era que yo había estado escribiendo el verdadero informe de auditoría todo el tiempo. Se llamaba Denise Cole, y no había hablado con ella en más de un año. Ella fue nuestra jefa de auditoría interna durante 5 años, aguda, ceñida al reglamento, y lo suficientemente cínica como para sobrevivir al piso ejecutivo. Entonces, un día, se marchó.
Sin correo electrónico de despedida. Sin actualización de LinkedIn. Solo. Borrada. Ahora, con el rastro de Paul volviéndose más oscuro por horas, busqué su nombre y encontré una pequeña firma de consultoría independiente registrada bajo sus iniciales en Cincinnati. El sitio web no tenía fotos. Solo un formulario y un lema. Cumplimiento con dientes. Envié una solicitud de contacto usando mi segundo nombre y un correo electrónico desechable. Menos de 24 horas después, recibí una respuesta. ¿Alan? Me preguntaba cuándo iba a saber de ti. Hablemos. Nos reunimos en un restaurante a medio camino entre Columbus y Dayton. Parecía cansada pero concentrada, como alguien que había cambiado las salas de juntas por salas de guerra. Tomando café quemado, le conté lo que había sucedido. Paul, los registros de acceso falsificados, el memorándum de auditoría. No pareció sorprenderse. Karen siempre supo cómo elegir a las personas que podían hacer su trabajo sucio y sonreír mientras lo hacían, dijo. Paul no es solo ambicioso, es útil. ¿Útil cómo? Denise se inclinó, bajando la voz. Contratos de terceros. Proveedores fantasma. Comisiones ilegales. El tipo de chicana financiera que se esconde bien cuando sus controles internos son lo suficientemente débiles como para parecer involuntarios. Parpadeé. Estás diciendo que esto va más allá de mí. Ella asintió. Mucho más allá. Empecé a investigar las discrepancias de los proveedores el año pasado. Karen me frenó. Una semana después, me ofrecieron una oportunidad de transición, código para desaparecer silenciosamente o quemar puentes. Ella hizo una pausa. Elegí desaparecer, pero no lo olvidé. Deslicé una unidad flash a través de la mesa. ¿Quieres volver a entrar? Ella sonrió, desenroscando la tapa de su termo. Nunca me fui. Esa noche, de vuelta en mi garaje, lo expusimos todo. Sus documentos, mis copias de seguridad, los registros de Leo. Tenía un laberinto digital. Denise tenía el mapa. Y juntos, íbamos a cazar. Comenzamos con los contratos de proveedores. Denise aún tenía acceso a los viejos PDF que había sacado antes de irse. Contratos con alcances vagos, precios inflados y cadenas de aprobación que se repetían como un mal script de Shell. Las firmas, la mayoría parecían legítimas, pero algunas. ¿Quieres ver algo interesante?, preguntó, arrastrando un archivo a su pantalla. Dividió el campo de firma. Los metadatos ocultos mostraban que se había copiado de una factura anterior y pegado en una más nueva. Una falsificación perfecta en píxeles. Solo un nombre aparecía en los registros de aprobación de forma consistente. Paul Méndez. Estas compañías no son reales, añadió, sacando los registros de registro estatales. Al menos, no de la manera que piensas. Una estaba registrada en una tienda de UPS en Cleveland. Otra usaba un correo electrónico con un dominio gratuito, sin sitio web y sin número de contacto. Cada una tenía una cosa en común: fechas de incorporación recientes y pagos rutinarios justo por debajo del umbral que activaría una auditoría automática. ¿Karen aprueba todo esto?, pregunté. No directamente. Ella delega. ¿Y Paul? Es su representante. Compilamos una lista. Facturas con referencias cruzadas, registros de aprobación, alcances de proyectos y desembolsos financieros. Los datos pintaron una imagen. Estaban desviando dinero a través de proveedores falsos, enmascarándolo como actualizaciones de IT, servicios en la nube, cumplimiento digital, palabras de moda que nadie cuestionaba porque nadie las entendía. Saqué un correo electrónico de hacía 3 meses. Paul pidiéndome que escale la incorporación de proveedores para el cumplimiento de la agilidad. En ese momento, lo reenvié y seguí adelante. Ahora lo vi por lo que era. Una migaja de pan a la vista. ¿Tenemos lo suficiente?, pregunté. Denise sonrió. Estamos cerca. Pero esta es la llave maestra. Ella me entregó un registro de aprobación de contrato fechado 2 semanas antes de mi despido. La firma digital de Paul, el nombre de Karen, en el campo CC, y el proveedor, una compañía listada bajo el nombre KWD Services LLC. Las iniciales de Karen Wolf. No más especulaciones. No más dudas. No solo estábamos exponiendo un esquema, estábamos a punto de derribar un sistema construido sobre el fraude. Y todavía pensaban que yo era el tipo que acababa de ser despedido por un error de inicio de sesión. Creé la cuenta Burner el sábado por la noche. Nuevo Gmail. VPN funcionando. Alias establecido en concerned.colleague@protonmail.com. Escribí un mensaje corto y críptico y lo programé para que se entregara el lunes por la mañana a las 8:02 a.m. Asunto: KWD Services, discrepancias detectadas. Solo un aviso. Alguien está haciendo preguntas. Querrá verificar las aprobaciones del último trimestre. Silenciosamente. Sin archivos adjuntos. Sin firma. Solo cebo. Quería ver cómo reaccionaría Paul,
Si pensaba que alguien más había encontrado el rastro, si la paranoia lo haría ser descuidado. Leo ya estaba preparado. Habíamos amañado un scraper ligero para rastrear la actividad en las unidades compartidas internas, que aún eran accesibles a través de los permisos fantasma del servidor de auditoría. A las 8:17, vimos el primer golpe. Usuario: P. Méndez. Accedió al archivo de cumplimiento. Abrió carpetas de proveedores. Registros de facturas con referencias cruzadas. A las 8:32, eliminó 2 PDF, ambos vinculados a KWD Services LLC. 10 minutos después, ejecutó un comando de purga en 3 colas de auditoría interna. Lo que no se dio cuenta fue de que los archivos eliminados no se han ido. No de inmediato. Leo lo vio todo en tiempo real. Lo tengo, dijo, sonriendo mientras su pantalla se iluminaba. Registros capturados. Marcas de tiempo confirmadas. Tenemos pruebas de su intención de destruir evidencia. Paul había mordido el anzuelo. Duro. Se había incriminado a sí mismo más a fondo de lo que podríamos haber planeado. Y no había terminado. A las 9:10. Envió un mensaje de Slack a un canal privado etiquetado como Q4 Cleanup. Miembros: Paul y Karen. No pudimos acceder al contenido del mensaje, pero el registro de actividad mostró un rápido intercambio de mensajes. 9 mensajes en 12 minutos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban siendo observados, ya habíamos empaquetado los datos. Pensaron que estaban solucionando un problema. Solo lo estaban confirmando. Para el domingo por la noche, el expediente estaba completo. Lo etiqueté como anomalías de cumplimiento, exposición de alto riesgo. Dentro estaba todo: metadatos falsificados, fraude de proveedores, empresas fantasma, facturas falsas, historial de denunciantes de Vectra Systems, grabaciones de voz, correos electrónicos internos, todo indexado, todo con marca de tiempo. En la parte superior del informe, una nota dirigida al Consejo de Administración, no a RRHH, no al CEO. El Consejo. Incluí un mensaje corto. Esta documentación detalla la actividad fraudulenta en curso que involucra a múltiples empleados de alto nivel. Afecta a las divulgaciones financieras trimestrales, el cumplimiento de la SEC y la responsabilidad penal. No busco la reincorporación ni compensación. Solo les pido que lean la evidencia antes de su próxima conferencia telefónica sobre ganancias. Debajo de eso, enumeré 3 CC. Uno al asesor legal externo de la compañía, uno a un grupo de vigilancia de delitos financieros de la industria, y otro a un periodista en un sitio de ética empresarial conocido que solía seguir. Programé el correo electrónico para que llegara a las 6:00 a.m. en punto, 3 horas antes de la conferencia telefónica sobre las ganancias del Q3 de Paramount. Un reloj que hace tic-tac. Denise lo llamó quirúrgico. Leo lo llamó detonación. Yo solo lo llamé lunes. Cuando el sol salió sobre Columbus, me serví un café. Me senté junto a la ventana y esperé. A las 6:12 a.m. Mi teléfono vibró. Avisos de reenvío de miembros de la Junta. Palabras clave marcadas. 2 correos electrónicos rebotados de direcciones que sabía que ahora estaban deshabilitadas. A las 6:45, el correo electrónico corporativo de Karen devolvió un rebote. A las 7:00, Denise envió un mensaje de texto. Se está revolviendo. Un ejecutivo canceló su llamada. Estamos dentro. A las 8:00, apagué mi teléfono. La cuenta regresiva había comenzado. Para cuando las ganancias llegaran al cable, la verdad ya estaría en la sala. Y Paul Méndez ya no sería el tipo más inteligente allí. La primera señal fue un silencio. No cualquier tipo de silencio. El tipo de pánico, el tipo que reemplaza las llamadas de estado matutinas y las explosiones de correo electrónico, optimistas con respuestas de fuera de la oficina y exenciones de responsabilidad legales. A las 9:07 a.m. La conferencia telefónica sobre las ganancias del Q3 fue pospuesta. Sin explicación. A las 9:22 se programó una sesión de la Junta de Emergencia. Calendario privado. Solo piso ejecutivo. Y a las 10:15 recibí un mensaje de texto de Denise. Karen escoltada. Paul también. Sin acceso. Teléfonos recogidos. Ni siquiera les dejaron terminar su café. Para la hora del almuerzo, la red interna estaba bloqueada. Archivos congelados. Registros de auditoría extraídos. El departamento de TI luchaba para averiguar cómo Paul se las había arreglado para evitar tantos controles internos. Leo podría habérselo dicho. Era simple, si sabías dónde nadie estaba mirando. Esa tarde, Etty Klein, el grupo de vigilancia financiera, publicó la primera pieza. Dentro de la cáscara, alegaciones de fraude sacuden a Paramount Logistics.
El artículo era detallado, preciso. Demasiado preciso para ser algo que hubiera sido obtenido directamente del expediente. Mi nombre estaba en el segundo párrafo. No como víctima, como denunciante. Esperaba alguna reacción, llamadas enojadas, tal vez una amenaza o dos, pero lo que obtuve en cambio fue silencio de la gente que me había echado y una ola lenta y constante de correos electrónicos de gente que no lo había hecho. Antiguos compañeros de trabajo, clientes pasados, incluso algunos de firmas rivales. Sabía que no eras el tipo de persona que se hundiría en silencio. Lo que hiciste salvó al resto de nosotros de ellos. Ya era hora de que alguien como tú obtuviera el crédito. No respondía la mayoría. No había mucho que decir. No lo había hecho por reconocimiento. Lo había hecho porque pensaban que no lo haría. Y ese fue su primer error. La llamada llegó 3 días después. Número bloqueado. Dejé que fuera al buzón de voz. Señor Reyes, esta es Catherine Halbrook, asesora jurídica de Paramount. A la Junta le gustaría programar una reunión para discutir los términos de la resolución. Resolución. Bonita palabra para dinero del silencio. Hicieron un seguimiento con un correo electrónico. Adjunto. Un acuerdo de conciliación. NDA. Gesto de buena voluntad. 6 cifras altas. Ruptura limpia. Ni siquiera lo abrí. En cambio, redacté mi propia propuesta, titulado Reforma de la Gobernanza. Iniciativa de Responsabilidad Estructural. Esbozaba una nueva posición, director jefe de integridad. Acceso completo a la auditoría. Informes a la Junta. Poder de veto en decisiones financieras vinculadas al cumplimiento. Presupuesto independiente. Sin supervisión del CEO. Sin manipulación. Lo presenté a través del mismo canal que usé para el expediente. Directamente a la Junta. No llamé. No hice un seguimiento. Respondieron en 48 horas. Se fijó una reunión, discreta, fuera de las instalaciones, con 3 miembros de la Junta y un asesor externo. Entré vistiendo un traje que no había necesitado en años. Ofrecieron café. Me negué. Revisaron mi propuesta en silencio. Cuando terminaron, el presidente levantó la vista y dijo, «Esto es agresivo». «No», respondí. «Es honesto». Preguntaron si estaba interesado en regresar bajo otros términos. Negué con la cabeza. No me interesa regresar. Me interesa reconstruir. Silencio otra vez. Luego, un asentimiento. Votaron esa noche. Unánime. A la mañana siguiente, salió un memorándum interno. Alan Reyes, despedido por violaciones de la política apenas unas semanas antes, era ahora el primer director de integridad de la compañía. Sin comunicado de prensa, sin disculpas públicas, solo una nueva placa, una nueva oficina y muchas miradas silenciosas de personas que nunca esperaron volver a verme, especialmente no pasando por delante de ellos, de camino a la sala de juntas. Pensaron que era solo otro vitalicio, un accesorio silencioso, el tipo que arreglaba los paneles rotos, capacitaba a los nuevos empleados, llegaba temprano y se quedaba hasta tarde sin pedir nunca nada más que una impresora que funcionara y un café decente. Y tal vez lo era, pero también estaba observando, documentando, preparando, no por paranoia, por principio, porque aprendí hace mucho tiempo que los sistemas no fallan por fallos o errores, fallan porque la gente deja de prestar atención. Yo nunca lo hice. Cada solicitud que Karen hacía, cada atajo que Paul tomaba, cada pequeña y extraña petición que no se sentía del todo bien, lo archivaba todo. No sabía a qué conduciría, pero sabía cómo construir un registro. Silenciosamente, metódicamente. Subestimaron eso, me subestimaron. Al principio no fue personal. No cuando Paul comenzó a seguirme, ni siquiera cuando Karen redirigió la propiedad del proyecto a puerta cerrada. Se volvió personal cuando convirtieron mi integridad en una responsabilidad, cuando decidieron que 23 años de lealtad eran prescindibles en aras de una promoción más rápida, un rastro de auditoría más limpio o una bonificación trimestral abultada. Fue entonces cuando dejé de tomar notas y empecé a guardar pruebas. 6 semanas después de que me sacaran de ese edificio con una caja de cartón, regresé con una tarjeta de acceso que nadie cuestionó. Nuevo título, nueva oficina, mismo ascensor. Denise se unió como mi jefa de auditorías especiales. Leo, él no quería un trabajo, quería seguir siendo independiente, pero él estableció la arquitectura de vigilancia que ahora utilizamos en toda la compañía. ¿Y qué hay de la vieja guardia? La renuncia de Karen llegó primero, de 2 líneas aceptadas silenciosamente. Paul, sin embargo, él se mantuvo firme, hasta que llegaron las citaciones judiciales, hasta que el informe forense coincidió sus registros de Slack con facturas alteradas y metadatos falsificados, hasta que la Junta dejó de preguntar si era intencional,
y comenzó a preguntar quién lo aprobó. Estaba revisando las divulgaciones trimestrales de riesgo cuando lo vi desde la ventana de mi oficina. 2 agentes flanqueándolo, sin chaqueta, sin previo aviso, solo una escolta silenciosa por el vestíbulo hacia la parte trasera de un coche que esperaba. Paul no levantó la vista. No tenía por qué hacerlo. Sabía bien quién estaba mirando, y cuando las puertas del ascensor se cerraron al salir, me volví a mi escritorio. A veces no hace falta alzar la voz para ser escuchado. Solo se necesitan recibos. ¿Quieres oír más sobre esto? Entonces haz clic en el vídeo del lado derecho, que es aún más impactante.